¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sandra Silva por acá te saluda en este jueves 7 de marzo. ¿Qué más es posible? ¿Cómo va? ¿Cómo va tu inicio de año? Nos alineamos un poco, ¿cierto?, al tema del colegio. Pero las que ya, o los que ya no tienen hijos pequeños, ¿cierto? Funcionamos desde otra manera. ¡Wow! ¿Qué más es posible? Mis hijos han crecido y ya este es mi primer año después de 21 años yendo al colegio. Así es que, ¿qué más es posible ahora, universo? Este 10 de marzo comienza el nuevo año astrológico, ¿verdad? Tenemos una bella luna nueva, entonces, ¿cuántos comienzos, verdad? ¿Cuántos años nuevos tenemos al año con los cuales podemos celebrar? El mes pasado fue el año nuevo chino, ¿cierto? Año nuevo del dragón, a mitad de año tenemos el año nuevo de los pueblos originarios, también está el año nuevo cabalístico, ¿verdad? El año nuevo occidental que celebramos todos el 31, entonces bueno, ¿cómo sería tener una vida llena de celebraciones? ¿Qué tal si elegimos eso para este año? ¿Cómo va esa creación de este año grandioso? ¿Mm? ¿Estamos eligiendo? ¿Ya? Primero está el deseo, luego viene la elección y luego viene la acción. Si nos alineamos en sincronía y en comunión con nuestro cuerpo, ¿cierto? Podríamos ser esa energía de resonancia, ¿cierto? De que estamos eligiendo algo más para nosotros. Recuerda que siempre se trata de más, ¿ok? Por eso en Access preguntamos, ¿qué más es posible y cómo puede ser mejor todavía más esto? Y más aún, ¿ok? Y bueno, he hecho un detalle aquí, he estado pensando, no pensando, bueno, sí, pensando un poco, de ver de qué forma más pragmática, ¿cierto? Nosotros podemos conectar con esta herramienta súper poderosa de acceso a la conciencia, que son las preguntas. Siempre me preguntan cómo se usan, de dónde vienen, por qué una pregunta y todo eso. Y bueno, el qué más es posible y cómo puede mejorar esto justamente tiene que ver, ¿cierto?, con este juego energético que hacemos para abrir posibilidades. Generalmente, la mayor parte del tiempo nosotros estamos entrenados para buscar respuestas, ¿ok? Para reaccionar rápidamente y tener una respuesta rápida y ágil con respecto a soluciones, a otras preguntas, ¿cierto?, o a situaciones de la vida. Y muchas veces cuando elegimos funcionar solamente desde la mente, ¿cierto? Nuestra mente busca dentro de su cajita, ¿cierto?, una respuesta, una posible solución, ¿verdad? Entonces, la invitación del acceso a la conciencia es que nosotros en cada situación que nos encontremos, en cada pensamiento, sentimiento, emoción, ¿cierto?, en nuestra vida diaria, en ese vivir que tenemos, ¿cierto?, nosotros podamos usar las preguntas, preguntando siempre al reconocer qué más es posible acá, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando estamos enfrentados, ¿cierto?, a algunas situaciones a las cuales podríamos llamar problemas, ¿verdad?, o podríamos llamar situaciones o experiencias de vida, las preguntas nos pueden ayudar, uno, a cambiar un poco la perspectiva, ¿ok? Recuerda siempre que el punto de vista es quien define la programación y la forma en la que nosotros percibimos, ¿cierto?, nuestra realidad, nuestra vida, nuestra experiencia, ¿ok? Entonces, si yo comienzo a utilizar las preguntas, yo podría cambiar la perspectiva con respecto a una situación, eso me ayudaría a transformar mi punto de vista y también comenzar a hacer un poco más blandita mi programación y hacerla un poco más flexible e invitar a nuevas posibilidades que se muestren, ¿ok? Cuando yo estoy sosteniendo y defendiendo mucho, ¿cierto?, ese punto de vista o eso que yo estoy creando, ¿cierto?, o lo que yo creo que sí es así, de esta forma, wherever, estoy limitando mis posibilidades de recibir. Entonces, cuando yo comienzo a jugar con herramientas de conciencia, yo voy a poder expandir mi mente hacia mi conciencia, ¿verdad? Poniéndome más flexible y también expandiendo mi recibir, ¿ok? Mientras más yo me entreno en la pregunta, más posibilidades tengo de ser
de ser resonancia con el universo y que el universo vaya reconociendo, ¿cierto?, de que yo estoy sosteniendo esa energía a través del tiempo y que estoy eligiendo algo diferente, ¿ok? Eso forma parte, digamos, del el gimnasio energético que tenemos que hacer con respecto a esto. Entonces la pregunta sostiene todo lo que son las herramientas de conciencia. Yo siempre estoy en modo pregunta, ¿ok? Entonces, si mi mente tiene más de 150.000 pensamientos diarios, ¿cómo sería, cierto, estar presente? ¿Ok? Eso es estar presente, elegir estar presente, por lo menos en un 50% de eso. Elegir estar presente cuando yo percibo mis pensamientos y percibo mis emociones, ¿cierto? Comenzar a hacer preguntas con respecto a esa información que estoy teniendo. Más allá de cómo nosotros lo definamos, si es un pensamiento, si es algo que yo estoy percibiendo, si es algo que estoy sintiendo, mi mente busca en la cajita para etiquetar qué es lo que es eso, ¿ok? Entonces, la pregunta lo que nos hace es, nos ayuda a darnos cuenta, a ampliar las expectativas y a desafiar las suposiciones, ¿ok? Nuestra mente también hace suposiciones dentro de un espacio conocido, ¿ok? Ahora, también podríamos decir de una forma súper técnica o como de la vida diaria, como para entenderlo un poquito más, es que hacer preguntas también nos ayuda a estimular la creatividad. ¿En qué sentido? De que muchas veces, igual, cuando nosotros hacemos una pregunta y abrimos posibilidades, ¿cierto? De alguna manera nosotros tenemos filtros, ¿ya? Podipoc también a los filtros, en el sentido de que cuánto podríamos nosotros, ¿cierto?, entrenarnos para eliminar todos esos filtros que tenemos, ya sea para hacer preguntas, ya sea para ampliar nuestro recibir, ya sea para jugar con otras personas, ¿verdad?, con respecto a todo, ¿verdad? Ahí entran los vínculos, ahí entran también nuestras creaciones, pero bueno, desde ese lugar, ¿cierto?, cuando yo comienzo a usar la pregunta, le empiezo a dar otros estímulos diferentes a mi mente. Uno de esos es estimular la creatividad, ampliar la perspectiva, desafiar las suposiciones que están dentro de lo conocido siempre, y yo comenzar a jugar y permitir que otras posibilidades, ¿cierto?, se muestren. ¿Ok? Entonces, ¿en qué más nos puede contribuir la pregunta? La pregunta también nos puede ayudar, ¿cierto?, a que nosotros podamos fomentar nuestra responsabilidad. ¿En qué sentido? Elegir estar presente y ser consciente representa un compromiso, así pero tallado a fuego, conmigo, con mi propia vida y con la creación, ¿cierto?, de esta vida que yo estoy teniendo. ¿Ok? No es solamente un juego energético, ¿cierto?, de decir de que hoy sí, el acceso a la conciencia es como algo que no sé, que no resuena, que no tiene sentido, que no me va a contribuir en mi vida. No, ¿ok? Es un compromiso, ¿cierto?, donde yo me comprometo con la creación de mi propia vida y también estoy eligiendo a través de la pregunta, ¿cierto?, qué es lo que va a crear más. ¿Qué es lo que va a crear más? Y eso tiene un compromiso, ¿cierto? Tiene una responsabilidad. Cuando yo hago preguntas, ¿cierto?, yo puedo ampliar la percepción de las posibilidades que hay con respecto a esa situación. ¿Ok? ¿Qué más había puesto acá? Las preguntas también nos pueden ayudar, ¿cierto?, a identificar los recursos y las fortalezas que nosotros tenemos. Si has tomado más de algún curso de marketing, ¿cierto?, o de administración, ¿ya?, donde también aprendemos a gestionar, ¿cierto?, las energías de los negocios, si lo llevamos al negocio de nuestra vida, nosotros también podemos hacer un FODA. Fortalezas, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades, ¿cierto?, y nuestras potencialidades. Entonces, cuando yo uso las preguntas, eso también me ayuda, ¿cierto?, a identificar cuáles son mis dones y talentos, ¿ya? Tanto externo y no externo, qué es lo que tengo disponible y qué es lo que no, ¿ok? Puedo comenzar a preguntar también por lo que está disponible.
¿ok? Las preguntas son súper poderosas. Por eso en la clase de barras lo que hacemos, comenzamos la clase de barras con aclaradores que nos permiten desbloquear, ¿cierto?, todas esas conciencias energéticas de la mente que no nos estén permitiendo jugar con la energía de la pregunta. Y recuerda siempre que cuando nosotros elegimos conectarnos con la conciencia energética de todo lo que existe, ¿cierto? Yo tengo que entrenarme para llegar a esos estados del ser donde soy eso que estoy eligiendo para mi vida, ¿ok? Como seres infinitos que somos, nosotros funcionamos en este plano, ¿cierto?, con 3 potencias que ya las conocemos y conocemos quién es Sandra, quién es Elizabeth, quién es Sarita, ¿cierto? Sanación, ¿te quieres sumar al live? Bienvenida. Bienvenida, ¿qué más es posible? Puedes mandarme preguntas también si gustas, ¿ok? Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer estas preguntas, ¿cierto?, comenzamos a acceder a más de nosotros. Estas son herramientas para nuestro propio crecimiento y expansión, ¿ok? Entonces, nosotros desde la mente funcionamos solamente a través de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, y eso es lo que hacemos absolutamente relevante y potenciamos energéticamente, ¿ok? Cuando comenzamos a acceder a la conciencia, empezamos a incluir otros elementos en ese proceso energético que forman parte de nosotros. Y esa es la gestión energética, si lo llevamos a la administración, al marketing, ¿verdad? Empezamos a incluir otros elementos que funcionan con nosotros, como la comunión del cuerpo, que eso también lo aprendemos en la clase de barra, como esta conciencia energética de nuestro cuerpo, que es la representación de nuestra encarnación en este plano, ¿cierto?, nos contribuye en todo este proceso de creación, ¿ok? A través de la pregunta, para yo poder seguir la energía de lo que se va mostrando y de lo que yo me estoy permitiendo que se me muestre, ahí entra esta gran conciencia que es el recibir, ¿ok? Mientras más estoy yo dispuesta a jugar con la pregunta, yo voy a ir abriendo más mi vasija para poder comenzar a recibir esta información energética del universo, de mi cuerpo, porque requiero estar en comunión con mi cuerpo, comenzar a recibir también de esta conciencia infinita, ¿cierto?, de Sandra infinita, de Elizabeth infinita, de Carolina infinita, ¿verdad?, que está conectada con el todo, ¿ok? Entonces las preguntas también nos ayudan a salir de la caja, ¿ok? A ver, a conocer, ¿cierto?, a ese ser infinito que en verdad soy, más allá de esa construcción mental que tenemos con respecto a la definición de nosotros mismos, ¿ok? Somos mucho más allá y somos mucho más de ese personaje, ¿ok?, de todos esos roles que hemos elegido encarnar en esta vida. Como por ejemplo, ¿cierto?, la administradora de empresas, la madre de familia, la esposa, la ex esposa, la hija, ¿cierto?, y todo lo demás, ¿ok? Entonces, desde ese lugar, entrenarse en esta herramienta de las preguntas nos puede permitir, ¿cierto?, acceder a mucho más de nosotras, a mucho más de nosotras. Y de eso se trata todo, ¿ok? Porque desde ese lugar nosotros podemos, ¿cierto?, expandir nuestra conciencia, poder conectar con ese regalo que somos para nosotros y para el mundo, más allá de la realidad transaccional, ¿cierto? Cuando accedemos a la conciencia, nosotros ya estamos hablando no de este tomar y recibir, de dar y recibir, sino que nos vamos a un espacio donde nosotros podemos reconocer el regalo que en verdad somos. Entonces, la clase de barras comienza con esta técnica maravillosa. Hacemos aclaradores, procesos muy intensos para poder ser la energía de la conciencia, la energía de la pregunta y poder comenzar a hacer la pregunta. Un reto. Por ejemplo, haz un ejercicio, comienza a darte cuenta, elígelo y dale instrucción a tu mente, ¿ok?
la mente está para contribuirte, al igual que tu cuerpo, al igual que tu casa, al igual que la ciudad donde vives, ¿verdad? Eso también es conciencia, comenzar a reconocer de que no estamos solos y que estamos en conexión con todo, ¿ok? Entonces, perdón, comienza a darte cuenta y a percibir esos pensamientos que tienes o esas sensaciones físicas si estás con ansiedad o esta opresión en el pecho a veces, o como que percibes que te duele la cabeza, o como que percibes que tienes hambre, o como que percibes que estás cansada, ¿verdad? Todo eso que tú estás percibiendo no es que tengas eso, estás percibiendo información energética. ¿Ok? Ese es el primer lenguaje que yo debo volver a reconocer, ¿cierto? De que yo percibo información energética, y eso es, ¿ok? Cuando me duele la cabeza, cuando tengo hambre, cuando estoy cansada, cuando tengo calor, yo percibo esa información. Que mi mente busque en el programa algo en que etiquetarla es de acuerdo a la experiencia que yo tengo, ¿ya? Entonces yo puedo preguntar, ok, este dolor de cabeza que estoy percibiendo, ¿es mío? ¿A quién pertenece esto? Porque somos seres psíquicos, entonces además estamos vinculados con todo y todo, ¿verdad? Por eso en la clase de barras reconocemos de que estos 32 puntos energéticos que tenemos en la cabeza, ¿cierto? Forman parte del software que tiene nuestra mente, que cuando los activamos, ¿cierto? La energía comienza a conectarse, ¿cierto? Con más de 350.000 personas. Todo eso va a depender de la capacidad de conexión que tú tengas, cuán conectora eres, ¿cierto? Con el todo. Entonces comenzamos a liberar esta información energética, y este software está interconectado entre todos. Es el mismo sistema, por eso cualquier persona se puede activar las barras, ¿cierto? Y comenzamos a liberar referencias de programaciones, de consideraciones. Entonces nos contribuye un montón una sesión de barras, ¿ya? Yo te recomiendo que por lo menos puedas tomar una clase, claro, que tomes la clase, porque además de aprender a dar sesiones, puedes comenzar a hacer intercambios, empiezas a entrenarte con las preguntas firmemente, comienzas a reconocer cuán comprometida y empoderada estás con tu vida, ¿cierto? Y cómo comenzar un nuevo proceso creativo desde un espacio energético. Las preguntas crean, las preguntas abren posibilidades, ¿ok? Y me permite a mí ir limpiando mis expectativas, ¿ok? Cuando yo tengo un deseo, estoy eligiendo, por ejemplo, un viaje, una carrera, las herramientas de conciencia nos permiten preguntar, ¿en verdad esto que estoy eligiendo es realmente mío? ¿Cuánto defendemos y sostenemos, cierto, nuestras elecciones? ¿Cuánto sostenemos y desde un plano energético? Por eso hay una palabra maravillosa que es un POVAT, ¿cierto? Que es ese lugar donde nosotros defendemos y evitamos, ¿cierto? Eso que creemos, ¿ok? Simplemente por jugar es lo que a mí en un comienzo me ayudó, este desafiarme a mí misma, ¿cierto? Y al principio era un desafío, hoy día ya cada vez es más flexible, ¿cierto? Y me permito como decir ya, ok, en verdad, esto que estoy eligiendo, ¿va a crear más? Para mi vida, para todos los involucrados, universo, muéstrame, cuerpo, muéstrame. ¿Esto te va a crear gozo? Le pregunto a mi cuerpo que me guíe, ¿verdad? Y lo uso en comunión a él, porque él es el que está encarnado. Entonces, si yo elijo ser feliz o elijo tomar una experiencia, ¿cierto? Porque lo que en el fondo elegimos o buscamos, ¿cierto? A través de nuestra vida es tener experiencias de distintos tipos con otras personas, en viajes, ¿verdad? En nuestros proyectos creativos, si somos independientes o en nuestro trabajo. Entonces, desde ese lugar, ¿cierto? Es comenzar a jugar y preguntar, ¿en verdad esto es mío? ¿Qué podría elegir acá diferente que pudiera transformar, ¿cierto? Esta experiencia todavía más, ¿ok? ¿Y cómo podría ser mejor? ¿Verdad? Porque yo puedo estar eligiendo, ¿cierto? Un viaje, una casa, algo muy material, pero eso tiene que tener energía, ¿verdad? En el sentido de que en verdad una casa grande en tal lugar va a crear más para mi vida. Y voy agregando, ¿no? ¿Cómo me sentiría yo en ese lugar? ¿En verdad, cuerpo, te gustaría vivir en una casa?
¿O sería más sencillo estar viajando por el mundo y tener un montón de flujos financieros y no tener que hacerme cargo de una casa? Yo qué sé, los mismos proyectos estándares o deseos, ¿cierto? De la casa, la familia y todo eso, y el perro, no, uno tiene que preguntar qué es lo que en verdad crea más para tu vida. No todos queremos lo mismo y el mismo plan no es para todos, ¿verdad? Podemos alinearnos y ahí es donde nos vamos reconociendo cuando comenzamos a elegir y a darnos cuenta, y cuando tenemos esos pensamientos: ¿en verdad esto que estoy eligiendo es mío o es de alguien más? Si estuviera haciendo yo, ¿qué elegiría? Y seguimos jugando. Oye, ok, hoy día estoy un poco cansada, ¿qué estoy percibiendo? Ok, ¿esta incomodidad es mía o de alguien más? ¿Qué podría elegir diferente acá? Cuerpo, ¿qué podríamos agregar a nuestra vida hoy, cierto, para transformar esta incomodidad que estoy experimentando? ¿Ok? Eso hacemos en la clase de barras. ¿Ok? La pregunta es el pilar fundamental de todo lo que creamos a través de la conciencia, porque la pregunta busca ampliar posibilidades. ¿Y cómo me doy cuenta? Eso, cuando me doy cuenta. Por eso hacemos las preguntas y los aclaradores y jugamos con la energía mucho tiempo. Ya tenemos que ser la energía y sostenerla a través del tiempo, ¿cierto? Para ir percibiendo cuánto se abre nuestro recibir. Si nosotros nos corremos las barras, ampliamos nuestra percepción de recibir. ¿Ok? Porque tenemos cada vez menos juicios, entonces el abanico se abre y yo comienzo a recibir de todo y de todo. Muchas veces nosotros estamos pidiendo un montón de cosas. Y bueno, esto también es súper importante. Pedir a través de la pregunta es lo que esta herramienta de conciencia, ¿cierto?, muestra de una manera súper activa, ¿ok? Cuando yo digo que más es posible acá, yo estoy pidiendo cómo puede mejorar todavía más este live, cómo puede mejorar todavía más mi vida hoy, qué puedo agregar a mi vida ahora. Yo estoy pidiendo que se muestren posibilidades y las voy a ir percibiendo a través del tiempo. ¿Y cómo las voy a percibir? Porque hay personas que dicen, y yo también he pasado momentos así, o hay áreas de mi vida que de repente, claro, vamos limpiando y de repente aparece una experiencia y se nos activan cosas. Por eso esto es como un mantenimiento constante, ¿ya? Es como cuando tú eliges un estilo de vida, esto es esto, ¿ya? Es como eso. Entonces a veces se te empiezan a mostrar cosas y a veces hay días que estás bloqueado y pasan a veces varios días, y ahí es donde se recomienda: córrete las barras, haz preguntas, ¿cierto? Si no has tomado la clase de barra, bueno, tómala, porque el manual que te llevas a tu casa, ahí está lleno de recursos y de preguntas que puedes abrir, ¿cierto? Y ir buscando qué herramienta es la que te puede funcionar en ese momento. ¿Ok? La energía la mueves tú. El universo no tiene puntos de vista. ¿Ok? Tu cuerpo tampoco, la tierra tampoco. Entonces, imagínate cuánto poder tenemos nosotros ahí si en verdad comenzamos a hacernos cargo de esta gestión energética, de lo que puede ser crear esa vida que amamos. Eso. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirme, mandarme un mensajito. Si quieres saber más sobre la clase de barras, te invito a mi canal de YouTube. Tengo ahí más de 200 videos, de regalo, ya, de clases gratuitas, donde hemos compartido un poco las herramientas, a ver, no sé si se cortó, pero me entró una llamada. Y hay clases gratuitas sobre el merecimiento, sobre el cuerpo, sobre las clases de barras, de cómo funcionan, cómo aplicarlas en el alivio del estrés. Ve allá, sígueme, y si requieres una llamada de claridad, por favor no dudes en mandarme un mensajito, y para conocer más, ¿cierto?, sobre las técnicas y cómo estas te pueden contribuir en tu vida, en tu negocio, en tus relaciones y todo lo demás. Que tengas una linda noche. Un besito.